Lo que más se resaltó en la semana, lo veremos ahora en De Viernes a Viernes con Olimpo Sáenz. Amigos de Osana Visión Televisión en toda la República, estamos nuevamente aquí con su programa de Viernes a Viernes con Olimpo Sáenz. En esta ocasión, a pocos días de celebrar este país, esta ciudad de Panamá, los 500 años de fundación, una fecha importante, una fecha que debería significar para todos los panameños una reflexión de lo que hemos sido, de lo que somos hoy y de cómo deberíamos de aprovechar esta ciudad de Panamá, este país, para proyectarnos, para ser más ricos, para ser más felices, para vivir con mayor prosperidad, para sentirnos orgullosos de lo que somos, de lo que hemos sido, a pesar de nuestros defectos, de nuestras fallas como pueblo, como personas también. Y bueno, yo quería aprovechar esta oportunidad porque quiero hablar de ese Panamá que muchas veces los panameños no conocemos o no queremos conocer o no nos interesa conocer. Y si a nosotros los panameños no nos interesa conocer, a muchos extranjeros tampoco les interesa conocer este país. Están de paso nada más. Bien, con motivo de esta fecha que yo considero muy importante, he invitado a conversar en esta oportunidad a un amigo nuestro de muchos años, que se ha preocupado por el desarrollo canalero, por el desarrollo de los puertos, de cómo los panameños no aprovechamos nuestras costas, de cómo los panameños no aprovechamos la ciudad que tenemos, de cómo los panameños a veces nos quedamos en pequeñas tonterías sin proyectarnos a ese mundo al cual Pedro Arias de Ávila, con una visión de estadista de la época, pudo hacer proyectar a Panamá en el mundo de aquella época. Y nosotros, 500 años después, nos quedamos por ahí peleándonos sin saber aprovechar todas las cosas que Panamá tiene de bueno. Entonces he invitado a Carlos Ernesto González de la Lastra, un profesional de grandes conocimientos. Empiezo por decirle que ya en la década del 60, cuando los liberales sabían que los Estados Unidos iban a negociar con Panamá un nuevo tratado, mandaron a Carlos Ernesto de la Lastra para Egipto para que conociera el desarrollo de ese canal que había pasado de manos inglesas a las manos egipcias y cómo se desarrollaba todo aquello, porque Panamá en esos momentos estábamos en pañales y necesitábamos buscar profesionales que se prepararan. Y así como a Carlos Ernesto se prepararon otros profesionales para ver cómo los panameños en aquella época aprovechábamos lo que se estaba negociando. Negociaciones que en el año 67, 68 se paralizaron por unos eventos electorales que no permitieron que el tratado que los norteamericanos habían firmado con el presidente Marcos Robles siguiera adelante. Pero Carlos Ernesto sí siguió adelante y con Carlos Ernesto un grupo de profesionales de la época sí lograron seguir desarrollando sus conocimientos y los conocimientos que fueron adquiriendo con el tiempo. Después a Carlos Ernesto lo mandaron a trabajar a Singapur. En Singapur había un proceso de transición entre la colonia inglesa, que era Singapur, una colonia inglesa, a una ciudad, estado, que se iba a gobernar por ellos mismos. Y entonces Singapur había sido desarrollado por los ingleses como un gran centro logístico donde llegaban los barcos de Asia a desembarcar y a embarcar para el resto del mundo. Así que Carlos Ernesto también fue a Singapur a aprender cómo los singapurenses pudieron aprovechar la coyuntura para hacer de ese paisito, de esa islita pequeña, enana, dice Carlos Ernesto, que tan grande como Coiba, se convirtió en un emporio de comercio, en un emporio portuario, en un emporio que le ha dado una gran calidad de vida
a sus habitantes, cuyos habitantes en una gran mayoría son extranjeros. Bien, entonces con esa experiencia quiero conversar con Carlos Ernesto González Lalasta, pero a la vez es conversar con ustedes que me están viendo, que nos van a ver sobre esta Singapur en proyección, en la teoría que se pudiera hacer también aquí en Panamá si nos ponemos las pilas los panameños. Bueno, bienvenido Carlos Ernesto. Gracias. A este programa humilde que Osana Visión nos permite realizar aquí todos los viernes para provecho pues de la audiencia de Osana, que tú sabes que es a nivel nacional. Bien, empezaría por preguntarte ¿cuál es la distancia o cuál es la importancia entre el Panamá de 1519, cuando fundan la ciudad de Panamá, a esta época? Han pasado 500 años. ¿Vale la pena que los panameños celebremos por todo lo alto una fecha como esta? Bueno, la ciudad de Panamá es la primera ciudad que el mundo occidental construye en este lado del mar Pacífico, ¿no? Yo creo que el avistamiento del Canal de Panamá por Balboa fue un hecho histórico de incalculables beneficios para la humanidad. Realmente, con el descubrimiento del Mar del Sur, como lo llamaba Balboa, y luego la construcción de la ciudad de Panamá en 1519, empieza la globalización mundial. De aquí salen los buques que conquistan el Perú. Así es. Salen los buques que navegan por el Pacífico, ¿no? Se llega a través del Pacífico a todo lo que es el litoral del este del mundo, que estaban los portugueses tratando de llegar a través, dándole la vuelta al África, ¿no? A África. Nosotros llegamos a las islas que se llamaron después Filipinas, en honor de Felipe II. Y cuando se hace el descubrimiento de Filipinas, ¿no?, y se empieza la construcción de Manila, se descubre que hay una corriente que lleva directamente a la parte norte de México. Y en ese momento se globaliza el mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque los chinos, los japoneses y todo lo demás llegaban a las Filipinas, ¿no? Y entonces de ahí transportaban los productos, llegaban a México, y de México cruzaban México, y de ahí por Veracruz se mandaban al resto de Europa. Pero todo eso se origina realmente por el descubrimiento del Mar del Sur en Panamá y la creación de la primera ciudad, que es donde parten los colonizadores para Sudamérica y para Centroamérica. O sea, que la historia de la ciudad va amarrada a la globalización y va amarrada al comercio. Y la circunstancia de que el istmo era tan angosto que comunicaba inmediatamente con el mar Atlántico o mar Caribe, ¿no?, lo hizo como el lugar de paso de todas las riquezas que se explotaban en Sudamérica. La conectividad entre el Callao y Panamá era permanente y constante. Las instalaciones portuarias que se fueron haciendo en todo el este del Pacífico, todas se hicieron porque existía Panamá, porque había una forma de transportar la mercancía y llevarla a Europa. Y luego, pues, cuando se hace la ciudad de Portobelo, ¿no?, se crea ya un intercambio comercial a través de la ciudad de Panamá mucho más importante. Si algún lugar en América tiene un impacto en la historia y el desarrollo del comercio mundial, es la ciudad de Panamá. La ciudad de Panamá no solamente le ha servido a la República de Panamá, sino que le ha servido al mundo. Y por eso la enorme inmigración que llegó posteriormente de distintos lugares del mundo creó una ciudad cosmopolita, una ciudad tremendamente importante. Y ya en los tiempos de la colonia ya también se sentía la presencia de comerciantes extranjeros llegando a Panamá, viajando por Panamá.
Sí, sobre todo cuando se hace el camino de cruce, ¿no? Donde el paso de la mercancía a través de las mulas y luego la utilización de parte del río Chagres para navegar, en ese momento esto se convierte en una mezcla de nacionalidades tremendas haciendo negocios, ¿no? ¿Y tú consideras que eso nos beneficia o nos perjudica el hecho de que haya una gran presencia de comerciantes o de empresarios, como diríamos hoy, o de inversionistas en Panamá y de la mano de obra de muchos que vienen atraídos casualmente por ese camino, ayer camino real o camino de cruces o camino de Chagre o canal francés o ferrocarril, hoy canal norteamericano y canal ampliado? Bueno, mira, tú estudias el desarrollo de los países más desarrollados son los que más inmigración tienen, porque la inmigración crea la competitividad con los nacionales y generalmente la inmigración trae conocimiento. Por otro lado, pues en países despoblados, como es el caso de Panamá, ¿no? El tener mayor cantidad de habitantes nos permitiría efectivamente tener inclusive un mercado interno un poco más vigoroso. ¿Y por qué se ha formado esa campaña, por decirlo así, de cuestionamiento de tantos extranjeros aquí en Panamá? ¿Te parece a ti? ¿Por qué? Bueno, esa campaña se debe única y exclusivamente a algunas, yo diría, en algún grado a la ignorancia de lo que realmente es Panamá. En los años 50 y comienzos de los 60, la ciudad de Panamá, el 50% de los pobladores eran extranjeros. Después de la Segunda Guerra Mundial, muchos profesores españoles llegaron aquí y llegaron alemanes. Yo me gradué en el Instituto Nacional y tenía 6 profesores extranjeros, ¿no? Tenía al doctor Colamarco, tenía profesores, por ejemplo, el profesor de música era chileno, ¿no? El profesor de química era un alemán. El profesor de física también era de origen alemán, ¿no? Nosotros teníamos españoles, teníamos franceses. El que nos enseñaba inglés era un originario de Jamaica. En fin, la cultura y la obligatoriedad de aprender a través del conocimiento que nos daban todos estos profesores extranjeros. Es más, en el Instituto Nacional se formó la Universidad de Panamá y esos mismos profesores que nos enseñaban a nosotros eran los profesores de la Universidad de Panamá. Entonces, el no entender que uno de los graves problemas para que Panamá tenga un desarrollo mucho más vigoroso es que hay cerca de 52, 53 profesiones completamente protegidas. Y eso limita, primero, la capacidad de adquisición de conocimiento a través de una inmigración con profesiones permitidas. Panamá es el país con mayor cantidad de profesiones protegidas. Le sigue Tailandia, pero Tailandia no protege las profesiones liberales, protege todo lo que es la base de los empleos. El obrero, el artesano, eso es lo que protege. Porque sabe que al traer personas con profesiones liberales, ingenieros, de distinta corriente, la posibilidad de que se abran más negocios, de que se busque y se aplique conocimientos que no tenemos aquí, de que el panameño se convierta competitivo y no viva en una zona de confort, pensando que el gobierno y que alguien con una varita mágica le va a resolver sus problemas. Nosotros tenemos ahora mismo la experiencia, hemos vuelto a resurgir económicamente en el momento en que permitimos la instalación de multinacionales, trayendo a su personal a Panamá, empleando a panameños que están empleados ahí y que se están convirtiendo expertos